La velocidad, el alcance y el impacto de las nuevas tecnologías han influido profundamente en las actividades económicas y de la vida diaria. Asimismo, el surgimiento de nuevas tecnologías han tenido efectos sobre la creación de nuevas formas de producción y generación de nuevos puestos de trabajo y la necesidad de aprender nuevas habilidades. La magnitud y la profundidad de estos cambios mediante el uso intensivo de diferentes tecnologías inciden cada vez más en actividades del trabajo, lo que ocasionará importantes repercusiones en el comportamiento del empleo. Esto y más veremos en el episodio 26 de Coyuntura Económica, el podcast. Yo soy Alejandra Barranco y los invito a que se queden en este episodio, que nos compartan con todos y nos dejen su like. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Los saludo con mucho gusto desde nuestro estudio en el Instituto de Investigaciones Económicas. Hoy seguimos hablando del Boletín Coyuntura Económica número 15, titulado Innovaciones Tecnológicas y el Empleo en el México Actual. Les recuerdo que el link de descarga gratuita está en la descripción de este episodio. Los invito a que lo descarguen y nos dejen sus comentarios en redes sociales. Como siempre, les recuerdo que nos encuentran en Instagram, Facebook, X, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Nuestro equipo siempre está atento a sus comentarios. En nuestro último episodio del año se encuentra con nosotros la doctora Olivia Mejía Chávez. Ella es doctora en Ciencias de la Administración y maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es economista por la Facultad de Economía. Actualmente es académica adscrita a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son la política pública, la innovación tecnológica, sistema agroalimentario y agroindustrial. Y bueno, Olivia, te recibo con mucho gusto en Coyuntura Económica del podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Eufemia. Pues agradezco mucho la invitación aquí a tu programa. Y bueno, en este episodio hablaremos de tu artículo Nuevas tecnologías en el mercado de trabajo en México, ¿qué rumbo llevamos?, en donde hiciste una interesante revisión de la velocidad, del alcance y el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo para el caso de nuestro país en el entorno actual. Con la idea de poder ampliar esta información para nuestros lectores, hicimos algunas preguntas sobre el tema. ¿Te parece si iniciamos con ello? Por supuesto. De entrada, nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo han influido la velocidad, el alcance y el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria y en la actividad económica en los últimos años de nuestro país. Muy bien. Bien que mal la innovación tecnológica y con ello las nuevas tecnologías han permeado absolutamente todos los sectores del quehacer humano, ¿no? El ámbito económico, social, cultural, político, ambiental, absolutamente todo el quehacer humano. Y es muy interesante cómo a raíz de la pandemia esto se exacerbó. Entonces, la falta de conocimiento que teníamos en algunas de las tecnologías, en cómo se utilizaban, para qué servían, cuál era su utilidad, pues las tuvimos que aprender. Entonces, ¿cuál es el impacto, cuál es ese impulso o cómo influye? Por ejemplo, pues prácticamente en todos los sectores, ¿no? Desde el cómo nos estamos comunicando. El hecho de cómo nosotros estamos interactuando ahorita con tu auditorio, ante cámaras que nos están observando, que escuchan lo que estamos diciendo, es una forma en cómo nos estamos comunicando. Las relaciones sociales también han cambiado. Las redes han trascendido absolutamente en todo. El Internet de las cosas ha permeado todos los sectores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos desde la comunicación, la educación. Hoy en día nosotros podemos tomar un curso a distancia, estamos nosotros en México y en Alemania se está brindando, lo tomamos. Que tenemos que brindar una ponencia, simplemente lo que nosotros estamos haciendo, ahorita nos pueden ver en cualquier lado. Entonces, desde la educación también se han modificado, se han creado plataformas específicamente para las empresas, para poder interactuar. Pero esto, ojo, no es de hoy día. Esto no es de hoy día. Me llama mucho la atención como hace unos 15, 20 años, cuando empezaban las grandes, las pantallas, como por ejemplo recuerdo, como en la zona de Oaxaca, que se celebraban fiestas o algo así, se interconectaban con gente que vive, con sus familiares que viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces era una boda, era un bautizo y era muy chistoso cuando salió esto a colación, que se empieza a difundir cómo abrazaban a la pantalla para poderse acercar. Entonces, pues ahí está. En el ámbito de la medicina ni se diga.
La robótica hoy día, puedes hacer perfectamente una cirugía a distancia utilizando estos brazos robóticos o bien otro tipo de tecnología, como hoy día con un dispositivo, un reloj ya te pueden medir tu presión arterial, cómo te pueden medir tu ritmo cardíaco, cómo pueden ver si tienes sobrepeso, cómo está tu azúcar, cómo está tu insulina, en fin, ¿no? Como también otros dispositivos pueden ser ortopédicos, sirven para terapias, en fin, absolutamente todo. Entonces, bueno, ¿cómo ha impactado? Eh, Muchas de las actividades que antes hacíamos presenciales, hoy ya no. ¿Qué creció? El e-commerce, ¿no? Muchísimas plataformas, la banca electrónica. Incluso también ya tienes una serie de apps para hacer ejercicio, debajo del tu impacto, de acuerdo con tus características. Tu teléfono ya te pide cuántos pasos das, ¿no? Y te pone una carita triste si no cumpliste tales, o te aplaude si cumpliste los pasos requeridos de acuerdo con la app, ¿no? Porque hasta eso, no es lo mismo lo que te dice una marca de teléfono que son 6,000 pasos a otra marca de teléfono asiática que te dice los 10,000. Hasta eso. Entonces ha permeado todo. Para muchos es como la herencia de la pandemia positiva, entre comillas, porque dimos un brinco a lo que nos comentaban, ¿no? Las conferencias en línea, las clases en línea. Ahora de pronto es para una reunión, ya es muy usual, ¿no? Nos conectamos, nos vemos en Zoom y tal, y eso pues aminora los tiempos, las distancias, y de alguna manera fue algo positivo, ¿no? Lo mismo. Sí, es verdad lo que dices, ya teniendo un dispositivo electrónico en la mano, no importa si vas en el coche, en el metro, donde sea, tienes una reunión, te conectas, te pones tus audífonos y a realizarlo. Sin embargo, también el hecho de que se haya tenido que hacer por la pandemia todo tan rápido, vino sino a demostrar, porque era algo que ya sabíamos, a confirmar la brecha tecnológica que existe en nuestro país, el desconocimiento, la falta de acceso, la disponibilidad. Para que todo esto funcione tiene que haber toda una infraestructura. Estoy hablando de la infraestructura física que necesitamos, pero también tecnológica. Entonces, esto no lo tenemos. Empezó a crecer, sí es cierto, pero sigue habiendo una brecha tecnológica muy importante. Entonces, esto marca una desigualdad económica, una desigualdad en conocimiento también, Sí. que es preocupante, que se tiene que atacar porque al escuchar ya lo que es una política que tiene que ver con transformación digital, ahí ya está teniendo un gran reto como país de que se tiene que educar digitalmente a la población para que de acuerdo a cada uno de sus ámbitos, actividades, tareas que tengan, puedan utilizar estas herramientas y no que esta falta de conocimiento eh, sea un motivo de que vivan en un atraso. Justamente, bueno, hablas de México, ¿no? En América Latina también ocurre que de pronto pues no estamos preparados para toda esta tecnología que se vino de forma más rápida y necesaria, ¿no? A partir de la pandemia, y justamente al respecto, quisiera preguntarte cuál es el panorama de América Latina respecto al desarrollo tecnológico y la adopción de estas nuevas tecnologías. Fíjate que América Latina, pues bien que mal, pues somos un continente que no ha avanzado mucho en tecnología. Ojo, con esto no estoy diciendo que estemos plenamente atrasados, claro que no. Hay países que sí invierten en I+D, que son Brasil, por supuesto, Chile, Argentina, México. Somos prácticamente los países que menos invertimos en investigación y desarrollo tecnológico, y esto es muy grave. Pero América Latina en general se caracteriza por un cierto atraso tecnológico. Sin embargo, hay países que han hecho esfuerzos. A mí, por ejemplo, es muy interesante el caso de Uruguay. El caso de Uruguay en este sentido, los jóvenes que estudian una licenciatura en tecnologías de la información, informática, todo lo que tiene que ver con TICs, nuevas tecnologías, generalmente tienen empleo. Sí, y son jóvenes que incluso no están terminando la universidad porque están viendo que aún sin tener el documento, están encontrando empleos muy bien remunerados. Entonces esto habla de la necesidad de fomentarlo. Y sí lo considero grave porque considero que sí tienen que cumplir sus estudios, porque a final de cuentas
La universidad universaliza el conocimiento, es un bagaje, un cúmulo de conocimiento que es importante conocer, pero así como ese país que creo que es un ejemplo, ojo, y con esto no estoy diciendo que su población esté educada digitalmente, no, eso ya es otro tema. Pero vaya, es un empiezo y creo que es importante mencionarlo. En América Latina, ¿qué hace falta? Infraestructura, una masa crítica, que realmente, y es lo que hace falta en México, ojo, estoy hablando de América Latina en general, una masa crítica, que los planes de estudio estén alineados con las tendencias tecnológicas, con las tendencias de mercado. Es preocupante cuando quieres hacer un estudio, cómo las organizaciones, las empresas y los propios individuos dicen, carecemos de, ¿sí? Y ya no son solamente habilidades duras, también son habilidades blandas, ¿no? Donde ya esta transformación tecnológica te obliga a tener otras habilidades. Y eso está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en América Latina. Pero si tenemos que hablar concretamente de nuestro continente, sí tenemos un atraso, hay avances, pero siempre estamos atrás. Entonces, ¿qué sucede? Somos dependientes tecnológicamente. Tenemos, al menos en México, una balanza tecnológica deficitaria, ¿sí? Siempre estamos en números rojos. Y aquí lo preocupante es cuando los políticos o los empresarios se dicen, ¿como para qué invierto en I+D si lo puedo comprar? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un evento como la pandemia, que se cierran fronteras? Es ahí el problema, que no están viendo más allá, somos dependientes, cuando tendríamos que generar nuestros propios bienes de capital y no lo estamos haciendo. Y quien no lo vea nos está condenando. Entonces, aquellos hacedores de política pública tienen que poner el ojo en ello, en investigación y desarrollo, en innovación. Es terrible que en los últimos años en México no haya inversión en innovación y que se vea como un rubro innecesario cuando no. Por ello no somos competitivos. Tú ves la balanza comercial agroalimentaria. ¿Quién es competitiva? Las empresas que cuentan con sus recursos en I+D, que cuentan con sus áreas de I+D, que cuentan con sus gestores tecnológicos, con sus gestores de innovación, que están viendo más allá. No somos un continente ni un país que tenga una política en I+D o en innovación transaccional. Cambia en cada gobierno. Y si esto le sumamos que quienes toman las decisiones en el área de investigación y desarrollo tecnológico saben cero de innovación o traen una línea más ideológica, entonces de verdad condenan al país. Yo espero que al menos en esta administración eso cambie, ¿no? Y que vean en estos temas que es importante invertir en todos los sentidos y que hay una política integral. Sí, en definitiva, como dices, Oliviano, se requiere un gran esfuerzo. Estamos, somos dependientes en general en América Latina, en México en particular, y esto de alguna manera nos condena a seguir reproduciendo lo mismo, ¿no? Porque la dependencia nos obliga, pues, a adquirir esa tecnología, pero a la vez no tenemos el conocimiento y a la vez, como dices, el gobierno no se preocupa por adquirirlo, por invertir en este tipo de innovación e investigación. Y ya aterrizando justamente, aprovechando para hablar del caso de México, ¿cuál ha sido el impacto de esas nuevas tecnologías para México en particular en el mercado de trabajo? Mira, hay un dato interesante del Banco de México que me permití anotar. Es un estudio del Banco de México que hicieron explícitamente para nuestro país, donde dice que el 65% del empleo total y el 57% del empleo del sector informal están en riesgos por las nuevas tecnologías. Lo que es la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, el machine learning, el aprendizaje automático, el machine learning, lo que es el manejo de los datos, en fin, todo esto, si no lo sabemos manejar, va a desplazar a las personas menos calificadas, ¿sí? Ahorita, ¿qué sucede con el empleo? Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver directamente con el trabajo va a afectar a actividades repetitivas, ¿sí? Que son una constante. Entonces, es ahí donde va a estar el peligro para los empleados que tienen menos estudios, menos conocimientos, menores capacidades.
científico-tecnológicas. ¿A quiénes sí va a beneficiar? Precisamente al capital humano, al talento humano, a quien tiene formación en todas estas áreas. Y entonces van a saber aprovecharlo, van a saber utilizar todas estas herramientas para explotarlas, detonarlas y que les beneficie en su trabajo, a la empresa, a la organización, a la persona. La tecnología per se no es mala, es cómo la utilizamos, pero para ello hay que saber utilizarla. Y si no contamos con todo esto que ya platicamos de recursos, capacidades, financiamiento, que es lo que menos hemos tenido en este sexenio, financiamientos, recortes a los subsidios, en I+D, en el sector que tú me digas, se recortaron. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos? ¿Cómo vamos a generar nuestros propios recursos? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarlo. Y hay un peligro, sí. Pero también, ojo, tampoco hay que verlo como algo tan grave. O sea, es de poner atención, sí. Pero nosotros no podemos hablar que tenemos un desarrollo tecnológico como lo tiene Alemania, como lo tiene Gran Bretaña, como lo tienen los canadienses, Estados Unidos. No. Entonces, gradualmente es como va a ir afectando al empleo. ¿Sí? Nosotros no somos los chinos que ya están invadidos de robots humanoides. No, no es así. Entonces, aquí sí tenemos que ver que va a repercutir de manera gradual. Hay, por ejemplo, grandes empresas, hay grandes sectores de alta tecnología, como puede ser la automotriz, la aeronáutica, la aeroespacial, dispositivos médicos, la electrónica, las propias TICs, donde esas sí tienen que estar, pero a la vanguardia. Se piensa muchas veces que el sector agroalimentario no, también tiene tecnología de punta y las nuevas tecnologías ¿para qué sirven? Precisamente para que los alimentos sean inocuos, que sean más sanos, que sean más sustentables, que sean más amigables con el medio ambiente, en fin, ¿no? Entonces, la tecnología está en todos los sectores y en el trabajo es igual. Por ejemplo, acabamos de estar en un congreso en Chetumal y me llamó la atención, hice una compra, le pagué a una artesana, yo no traía dinero, ella no traía terminal, una transferencia. Ah, mira. Pero ojo, no en todo el país es igual, ¿sí? Hay zonas donde no hay conectividad. Nosotros íbamos subiendo, íbamos llegando y ya no había conectividad. Entonces, pues con nada podías haber pagado, era un trueque o vete a saber, ¿no? Pero todas estas cosas hay que poner atención. Y esto también implica lo que ya mencionaba anteriormente, las nuevas tecnologías demandan nuevos empleos. Ahora hay empleos que antes no existían, como los analistas de datos, ¿sí? Los especialistas en ciberseguridad, los jóvenes que hacen los especialistas en crear nuevas plataformas. Todos estos trabajos que tienen que ver con programación, análisis de datos, grandes volúmenes de análisis de datos, y cómo van a influir en todos y en cada uno de los sectores y actividades económicas y actividades sociales, ahí van a estar presentes. Y ojo, con esto no significa que otros no, por ejemplo, también los psicólogos tienen que estar presentes para ver cómo se maneja el ámbito social, en fin, ¿no? Pero sí, definitivamente se están enfocando en actividades más especializadas en cuanto a números, en cuanto al desarrollo de programas, ¿no? Y análisis de datos. Y aquí lo importante de todo es esto. La información que se genera, la información y la inmediatez. Es un tema del que no hemos hablado. La inmediatez de la información. Yo lo veo con mis alumnos. Ay, ¿qué era esta cosa? La buscan, ¿no? Con ellos aprendí que ya no tengo que tomar nota, la foto. Entonces, la inmediatez. Eso también ayuda. Pero también hay que saber buscar. Otro trabajo que también es muy importante, los buscadores de información, ¿sí? Pero información realmente que te sirve, que te es útil para la empresa, la organización, el individuo. Eso también es muy importante porque, y para los hacedores de política aún más, si tienen la información, si tienen el conocimiento, van a poder tomar mejores decisiones. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? Y en definitiva, bueno, es un vuelco, ¿no? Que ha dado el mundo, si lo podemos llamar así, en este corto tiempo y al que hay que adaptarnos. Como bien comentas, en el mercado laboral cada vez es más creciente la demanda de este tipo de conocimientos y ahí
como bien decías, no es que esté todo perdido, más bien habrá que adaptarnos, capacitarnos y no solo, bueno, no es una cuestión solo de nosotros, sino de parte del gobierno, de los hacedores de política, de los que pueden, ¿no? Fomentar este conocimiento y pensar que esto ya es el inicio de lo que puede seguir en un futuro, ¿no? Es que no puedes pararlo. Hay muchos Mm. críticos que dicen, bueno, es que la tecnología es mala. Va a haber, la tecnología ha existido siempre, ha evolucionado. Las olas y los cambios tecnológicos siempre han estado presentes desde la historia de la humanidad. Sí. Es cómo nos adaptamos, cómo nos preparamos para ello. Y si no estamos preparados, si no tenemos a los actores que interactúan de manera oportuna, de manera anticipada, porque eso también es la tecnología. Yo escuchaba el otro día un comentario de un ponente que decía es que realmente no sabemos a dónde vamos. No, no es así. Hay tendencias tecnológicas, pero entonces estos buscadores de información que son tan importantes, ¿qué hacen? Analizan los que son patentes, Sí. hacen un análisis científico de artículos especializados en cada área. Eso a ti te da una línea de hacia dónde vamos, hacia dónde va el mercado, porque ahora resulta que la sociedad ha cambiado tanto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Cómo lo vas a satisfacer? Bueno, entonces haces un diagnóstico y te perfilas a esos buscadores que tienen la información precisa, sabes las patentes, las solicitudes de patentes te dicen hacia dónde va la inventiva, hacia dónde va la tecnología. Depende del sector, depende de la actividad, depende de la necesidad. Entonces no es que estemos perdidos, es que no sabemos buscar. Esas son cosas muy distintas y hay que aprender a hacerlo. Y sabemos, bueno, como bien dices, ¿no? La demanda, lo que se requiere, un poco la estructura y cómo va esta cuestión de la evolución del conocimiento que cada vez es más rápido, ¿no? Y ante esta preocupante, me gustaría que nos comentaras también cuál es la perspectiva en el mediano plazo del uso e impacto de estas nuevas tecnologías y sobre todo cuáles serían tus recomendaciones para nuestro país, dado el atraso tecnológico del que ya hablamos, existe en México, ¿qué recomendarías? Bueno, en el mediano plazo, ¿hacia dónde vamos? Qué pregunta tan interesante tan arriesgada, ¿no? Pero insisto, yo creo que como no somos un país eh, que hace desarrollo tecnológico, si bien en el empleo, eh, la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización va a ir incursionando, va a ir insertándose en las áreas más especializadas. Por ende, nuestro riesgo es un poco menor o más lento. De que nos va a llegar, pero no es inmediato como en otros países, que ellos sí están preocupados y están adelantados y que invierten en I+D, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es preocupante, sobre todo para los jóvenes a nivel preparatoria, a los jóvenes que más o menos están en edades de hasta 25 años, que si no tienen ese conocimiento, esas habilidades, esas competencias, les va a ser un poco más complicado insertarse en un mercado laboral con salarios competitivos. Entonces, para nosotros incluso nosotros que sabemos más o menos cómo funciona la tecnología, que sabemos buscar, a veces se nos dificulta. Entonces, es importante aquí que veamos que si no hacemos esto desde el ámbito en el que estemos, corremos más riesgo. Entonces, el empleo como tal sí se desplaza, pero también se crea. El hecho de que la automatización vaya desplazando mano de obra no calificada o menos calificada, también significa que se van creando nuevos empleos con nuevas necesidades, con nuevos conocimientos, con nuevas habilidades. Si bien no va a ser al mismo nivel, porque no es imposible, simplemente nosotros programamos la computadora, hacemos un cálculo y está en automático. Lo que antes era arrastrar el lápiz, lo que implicaba cansancio, tiempo, ¿no? Entonces, todo eso repercute. Y por supuesto que el empleo es uno de los principales factores, ¿no?
Y esto, volvemos a lo mismo, habla de la brecha tecnológica entre el conocimiento, el saber, el acceso al no tenerlo, ¿no? Donde el conocimiento te va a brindar mejores salarios, no voy a decir los óptimos, pero sí van a ser mejores salarios que las personas, los empleados, los trabajadores que no tienen estos conocimientos. Entonces, partir de ahí. Y como política pública, para empezar, a los hacedores de política pública, ¿no? Tienen que pensar a futuro, no pensar en un corto, sino tener planes de acción, tener estrategias en un corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo que vean que nuestra competitividad definitivamente también tiene que estar centrada en la innovación y el desarrollo tecnológico. No podemos ser competitivos si no tenemos esto. El hecho de que nosotros tengamos más o menos un cierto índice a nivel global por el índice de competitividad o el índice de innovación del Banco Mundial, no significa que sea por todo el país, significa que se centra en las grandes empresas. Entonces, eso no te habla de la competitividad de un país, no te habla del desarrollo de un país. Entonces, la política pública tiene que estar centrada en ¿qué? Financiamientos, en que quien está a cargo de la política sepa lo que está haciendo y no sea ideólogo, ¿no? Eso es muy importante, esperemos que no sea el caso en este sexenio. Aparte de ello, tiene que haber una articulación con las empresas, no ver a las empresas como el enemigo, recordar que son las empresas las que más innovan, ¿sí? Y que su innovación está en el mercado ya como un producto y que también los productos solucionan ciertas situaciones, ciertas circunstancias. La innovación social también es importante. Entonces, la innovación per se es un detonante, es un impulsor del crecimiento, ¿no? Y también las universidades, tiene que haber ya muchos hablan de la pentahélice, a mí me gusta todavía hablar de la triple hélice, que es gobierno, empresas, universidades, centros de investigación, porque hay parte de todo, ¿no? La sociedad también es importante, por supuesto que sí, pero sociedad somos todos, individuos somos todos. Entonces, los especialistas marcan la directriz hacia dónde debemos de ir, y el gobierno escuchando las necesidades de la población, que atienda las necesidades de la población. Entonces, articulando todo esto es donde tenemos que tener una política integral para que tengamos más capacidades, tengamos desarrollo, tengamos innovación, tengamos jóvenes con expectativas de vida de calidad y no ver qué vamos a hacer, ¿no? Porque hoy día hay muchos universitarios que salen a buscar trabajo y no lo encuentran y han encontrado en los estudios una forma de vida. Pero cuando esto termina, es ahí donde se están dando encontronazos y no debe ser así. Tienen que tener cierta certeza de que van a salir de las universidades preparados, que no van a tener que desembolsar ellos sus propios recursos para ver qué más se capacitan, sino que la universidad les brinde esto. Tal vez no sea a través de un mecanismo dual, no lo sé. Ahí estará la SEP y ahora la nueva secretaría que antes era CONACYT, para articularse. Y obviamente con las empresas y el gobierno que impulsen mejores empleos, que impulsen empleos en todos los niveles, ¿no? Lo venimos arrastrando décadas, ¿no? Porque no se ha fomentado la educación de calidad, el empleo de calidad, políticas públicas de largo aliento, un horizonte fijo de a dónde queremos llegar como país. Es muy fácil en el discurso, en la propaganda, decir vamos a hacer una potencia. ¿En qué? ¿Cómo? O sea, esto no es magia. Y hay gente que critica lo que son los parques científicos tecnológicos. No es magia. Para que se vayan fortaleciendo y consolidando son años. Una investigación y desarrollo tecnológico son años. Entonces, necesitamos de corto plazo, ¿no? Y finalmente, como dices, es un esfuerzo conjunto, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Muchos esperarían resultados prontos, pero no es así, ¿no? Finalmente es
esfuerzo y sobre todo tomar conciencia de la importancia, creo que también, ¿no? De la innovación tecnológica, porque muchos se lo dan por sentado o ya dicen, bueno, somos un país dependiente, si vamos a seguir, ¿para qué invertir o esforzarnos? Y no es así, ¿no? Creo que esto que nos has dicho es muy importante para tomar conciencia de lo que se debe hacer por parte de los hacedores de política y del gobierno y la capacitación también que es urgente, ¿no? En nuestro país. Por supuesto que sí. Y que la podamos tener desde la educación básica, ¿no? Ujú. Los idiomas también es otra cosa muy importante, donde Sí. nos estamos quedando atrasados. Entonces, hay mucho por hacer. No es imposible, tampoco es inmediato, pero creo que si se tiene un plan y una estrategia nacional de gente inteligente que sepa lo que está haciendo Sí. y que no solamente sea discurso, propaganda barata, puede surgir algo interesante por el bien de nuestro país. Ujú. Que es lo importante, ¿no? Para pensar en un futuro a mediano y largo plazo que finalmente rinda frutos en la formación de capital y bueno, que impacte como un círculo virtuoso en todo, en el trabajo, en el crecimiento y demás. Ojalá, pues como dices, el nuevo gobierno se dé cuenta de que esto es necesario y bueno, lamentablemente, Livia, llegamos al fin de esta interesante charla. Fue un gusto que aceptaras esta conversación y abonaras más a la discusión del artículo que de manera tan interesante abordaste en el Boletín de Coyuntura Económica. Creo que cumplimos con el objetivo de ampliar esta información y de este tema, como decimos, tan interesante, pues del que se seguirá hablando y ojalá más bien se tome conciencia por parte de la ciudadanía, del gobierno, de las empresas y bueno, seguramente se seguirá hablando al respecto. Te agradezco mucho el haber estado aquí. Al contrario, te agradezco mucho a ti y a todo tu equipo. Y bueno, antes de irnos, también quisiera desearles muy felices fiestas a todos los que nos están viendo en compañía de sus seres queridos, también a todos nuestros escuchas del otro lado de la pantalla. Les deseo lo mejor en el siguiente año y espero pues que todos sus sueños se cumplan. Muchas felicidades. Aprovecho también para agradecerles todo este tiempo que nos han acompañado, que han estado del otro lado apoyándonos con comentarios, con visitas y pues lo mejor para este año, lo mismo para ti, Olivia, que pues todos los deseos y los planes se cumplan y que pues nos traiga este año todo lo mejor. Salud, educación, innovación, crecimiento, todo lo que del lado económico podemos hacer y pues también a nivel de la familia, ¿no? Todo lo mejor para todos y bueno, vamos a pedir deseos por todos los que nos están viendo. Les agradecemos mucho el estar aquí. Recuerden también que está disponible la descarga del boletín número 15, Innovaciones Tecnológicas en el México Actual. Ahí podrán encontrar el artículo publicado por la doctora Olivia. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica YEC, en Instagram, X, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción dejamos los enlaces correspondientes. Si leyeron el artículo y tienen comentarios al respecto de este, no olviden dejarlos aquí en redes sociales y siempre estaremos atentos a sus mensajes. Y bueno, me voy a quedar con la doctora Olivia deseando muchas cosas positivas para ustedes en este año que viene. Yo soy Eufemia Basilio, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Diego Canales, Sandra López, diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.